En el camino de manifestación de la claridad, nos vamos encontrando con muchos sentimientos, muchos pensamientos. Esto de poner sinceridad, de hacer un hábito nuevo, de sincerarse a sí mismo, de patalear, de decir no, no quiero, sí quiero, no, no quiero, sí quiero, ¿qué quiero? Entras en una vorágine de preguntas que no sabes ni cómo respondértelas porque son propiamente tuyas, no puedes encontrar respuesta en el exterior. Entonces, en este camino de manifestarse con la claridad y empezar a sentir la claridad, nos vamos a encontrar con un camino de manifestación de nuestra propia verdad. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a hundir un poquito más profundo, vamos a ir un poquito más a conocernos a nosotros mismos, a saber cómo funciono, a saber qué es lo que pienso, a tenerlo ahí más fresco en mi mente para que me dé la posibilidad de qué elegir, qué decidir en mi vida, para darme la posibilidad a mí mismo, para darte la posibilidad a vos misma, de que puedas ser consciente de lo que querés ser y a dónde querés ir. Porque como muy bien sabemos, muy bien podemos ir aprendiendo en la vida, el cómo en nuestra vida se va a ir manifestando. No sabemos cómo controlarlo, no sabemos cómo controlar el ambiente, el clima, factores externos. Pero lo que sí podemos ir aprendiendo y controlando, entre comillas, es nuestra forma de actuar. Es nuestra forma de cómo quiero sentirme. Es conmigo mismo. Lo único que puedo ir, entre comillas, controlando, digo entre comillas porque el inconsciente muchas veces saca información que no sabíamos que teníamos, pero aún así podemos ir sabiendo y eligiendo cómo reaccionar frente a esta información que se manifiesta en el inconsciente. Y aquí es cuando nos encontramos con esta manifestación de nuestra propia verdad. Aquí es cuando nos empezamos a encontrar con nuestra manifestación de la sinceridad. ¿Y a qué voy cuando digo manifestación de mi propia verdad? Porque suena muy, wow, muy profundo. Pero es el hecho de llevar a mi acción mi propia coherencia. Es esa verdad, esa mi verdad. Y bien, si yo estoy empezando en un camino de que me estoy conociendo, de que estoy encontrándome conmigo mismo, de que esta sinceridad está presente en mi vida, de que soy la que voy eligiendo y cómo lo voy eligiendo y decidiendo en base a eso que voy eligiendo, esta manifestación, esta idea, se empieza a hacer realidad, empieza a llevarse a la práctica. Y aquí vamos a hablar de eso. Vamos a llevar de esta idea de lo que creo que soy y lo que quiero ser, llevarlo a la práctica. ¿A través de cómo? ¿Cómo sería la validación? ¿Cómo sería la corroboración de que esto está sucediendo en mí? A través de la coherencia. ¿Y qué significa coherencia? La coherencia podemos hablarlo de un sentido de hacer, sentir, pensar desde una misma manera. Yo pienso, actúo y siento de una misma manera. Por ejemplo, muchas veces se habla de la incoherencia también. Pero la incoherencia, hago un paréntesis acá, la incoherencia es una coherencia también inconsciente. Porque la incoherencia es la manifestación de algo que no quiero y lo estoy realizando en base a un comportamiento, en base a una información inconsciente, en base a otras cuestiones que no está alineado con mi deseo. Aún así, es siempre coherencia inconsciente, aunque elija hacerlo de manera incoherente. Volviendo un poquito el tema para atrás, vamos a ir encontrándonos con nuestra verdad, manifestando esta verdad a través de nuestra propia coherencia. Y la propia coherencia es el mero hecho de sentirnos que vamos por nuestro camino correcto. Bien, súper, súper lindo. ¿Cómo sentimos que estamos por el camino correcto? Porque no hay estrés. El estrés se empieza a reducir, empiezo a saber gestionarlo, o no aparece cuando me encuentro con esto de, bien, quiero decidir qué como hoy. Algo tan sencillo como eso. Quiero decidir con quién me junto a tomar unos mates, o quiero decidir con quién me junto a tomar un café. Quiero decidir si hoy voy a levantarme, hoy es sábado, hoy es domingo, quiero levantarme después del mediodía, quiero descansar un poco más. Esas pequeñas decisiones, yo no estoy hablando de decisiones de cambios rotundos de tu vida, estoy hablando de cosas más simples, que a veces esas decisiones son tan desvalorizadas
son tan desplazadas, decir, esto es una boludez, como decimos los argentinos, esto es una tontería, esto no tiene tanta importancia para mi vida, entonces, bueno, lo decido como sea, o que decida otro por mí. Bien, pero darnos cuenta de esas pequeñas decisiones que sean coherentes, de decir, quiero comer un dulce y qué dulce elijo, en base a qué, quiero comer dulce o salado. Esas pequeñas decisiones son las que hoy te hablo para que te encuentres con esa coherencia. Y esa coherencia, a medida que uno va practicándola, como todo en la vida, ¿no? Uno va practicando, practica, hasta que lo va perfeccionando, hasta que lo va sabiendo cómo hacer, hasta que va encontrándole la vuelta de acuerdo a tu vida, de acuerdo a cómo es tu rutina, de acuerdo a cómo es tus ambientes, de acuerdo a cómo es tu contexto, lo vas a ir adoptando a cómo vos te sientas cómodo con eso. Entonces, esta coherencia empieza a sentirse y a tomar poder dentro de uno mismo, como hablamos anteriormente, el poder dentro de uno, y ese poder empieza a manifestar su verdad. ¿Qué es la verdad de uno mismo? Es ese deseo, ese camino por el cual uno quiere ir. Es ese camino, ese propósito de decir, bien, yo quiero ir a ese lugar y ese deseo y ese lugar a donde quiero ir tiene un recorrido y un proceso. Y ese proceso es a través de la coherencia, de decir, bien, yo apliqué claridad en mi vida, aplico claridad en mi deseo, aplico claridad en cómo me siento, en qué lo que pienso. Esto parece muy metódico o muy como paulatino o como tiene su orden, pero no. Es como que va sucediendo a medida que vos vayas necesitando. Ejemplo, bien, hoy necesito ordenar mi mente, ordeno mi mente, pongo sinceridad en mi mente, o necesito ordenar mi habitación, mi cocina, mi casa. Y uno va ordenando de acuerdo a las necesidades del día, de acuerdo a cómo se siente en el día, de acuerdo al estado de ánimo, de acuerdo a la energía, el cansancio, entre tantos factores que suceden en la vida. Entonces, yo me encuentro con ese deseo ahí que lo tengo presente, me pongo claridad frente a ese deseo que tengo presente, me voy encontrando en el camino hacia ese deseo y en el camino se va a ir manifestando mi verdad. ¿Y qué es esta verdad? Una coherencia. Una coherencia con el simple hecho de decidir, hoy elijo esto. Si te cuesta tomar decisiones por vos misma o por vos mismo, es simplemente empezar a enaltecerte, empezar a darte cuenta y decir, bien, hoy elijo esto. Aunque sea para vos misma, aunque sea algo súper sencillo para vos. Por más que sea sencillo para la conciencia misma, para nuestra consciente, para el inconsciente va a significar mucho valor. Va a significar que empezás a darte valor a vos misma. Y cuando empezás a darte valor, entras en un grado de encontrar tu propia verdad. Y empezar a manifestarla. Y la manifestación hablamos de un hecho de acción, de mover nuestro cuerpo hacia ese movimiento, hacia esa coherencia. Bien, yo puedo hacer un acto muy mental, decir, quiero estar en coherencia, bien, pienso esto, siento esto y hago esto. Bien, y cuando hago esto, ahí me doy cuenta que estoy manifestando mi propia verdad. Bien, ahí me hago consciente de que estoy llevando mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, todo lo que significo, toda mi integridad hacia la experiencia que yo quiero ese deseo. Porque tengamos en cuenta que si yo tengo un deseo que estoy viendo en una proyección a futuro, lo tengo bien claro, uno va a ir encontrándose con ese deseo, con esos sentimientos, con ese anhelo que tiene en el futuro, con esa intención la cual conecta con el presente. Y cuando esa conexión que conecta con el presente, está aquí y ahora, no es simplemente una ilusión, sino que la tengo presente, está en mi accionar, está en mi pensar, está en mi bienestar. Esa intención me va a dar la voluntad para que yo pueda elegir, me va a dar fuerzas para que yo pueda decidir por mí mismo. Bien, es algo, parece tan tonto y tan complejo a su vez de empezar a decidir por sí mismo. Bien, yo decido por mí, sí, pero ¿en base a qué? ¿Desde dónde estás decidiendo de tu vida? ¿Estás decidiendo en base a unos compromisos que tomaste con tus amigos, con tus familiares? ¿O estás decidiendo en base a tu propio sentir? ¿Realmente querías ir a ese cumpleaños? ¿Realmente querías ir a esa reunión? ¿Realmente querías estar en ese lugar? ¿Exponerte de esa forma? Entonces ahí es cuando
esta sinceridad de que hablamos, esta manifestación de nuestra claridad, empezar a poner claridad en mi sentir. Bien, yo tengo este sentimiento, le aplico claridad. ¿Cómo le aplico claridad? Como vimos anteriormente. ¿Realmente quiero ese lugar? ¿Este lugar a donde voy me lleva al deseo a donde quiero ir? Bien, y si no sé a dónde quiero ir, ¿esto me hace bien? ¿Me hace mal? Con el simplemente hecho de decir, ¿me hace bien o me hace mal? Para mí, ¿esto está bien o esto está mal? ¿Quién me condiciona? Si no voy a ese lugar o si voy, ¿hay un prejuicio, hay un juicio? ¿Hay algo que espero de ese lugar? Sin ir muy profundo, ¿eh? Simplemente con el hecho de preguntarse estas cositas que parecen sutiles pero no lo son, ahí me va a invitar a decir, sí, elijo ir. No, no elijo ir. Y eso te va a dar poder de elegir. Aunque, por ejemplo, digo, bueno, me comprometí con mi tía que iba a ir al cumpleaños, aunque él no quiera ir. Bien, pero hoy elijo ir. Elijo ir a ese cumpleaños, aunque, no sé, esté la prima o el primo que me peleé el año pasado. Por ejemplo, cosas de familia. Entonces, bien, elijo ir igual. Elijo ir por el compromiso que tengo con mi tía, con el amor que tengo con mi tía. O con el amor que tengo con la persona con la que me encuentre. Y esa elección ya te va a dar el poder de ir con otra energía, con el poder de sentirte en coherencia en base a eso. Pero es una elección, y hacerse consciente de esa elección es a veces donde está el tramo más complejo y más complicado que nuestro propio ego, nuestra propia mente, interrumpe para que no suceda. Porque la mente y el ego busca la queja, busca la culpa, busca la separación. Pero ahí cuando uno elige, acepta dónde va a ir. Y eso de dónde va a ir, vas a ver que puede haber varios factores, o puede haber discusiones, puede haber un contexto que no es amigable, puede haber un contexto hostil, y nosotros vamos a ir hacia ese lugar. Entonces nos va a dar hasta poder interno, poder elegir, elijo ir a ese lugar, elijo ir a ese contexto. Bien. Y esto llevarlo a tu práctica diaria, esto llevarlo a tu hábito diario, esto llevarlo a tu experiencia de vida. Bien, cuando decido, ¿desde dónde decido? ¿Desde dónde creo mi coherencia? ¿Desde dónde estoy manifestando mi verdad? Esta es la verdad que yo tengo. Bien, ¿desde dónde siento que es esta verdad? ¿Es desde una posición egoica? ¿Es de una posición mental? ¿Es de una posición espiritual? ¿Es de una posición meramente física? ¿Desde dónde estoy creando mi sentir? Bien, entonces, en base a esta pregunta, en base a todo este análisis que vamos llevando en estos episodios, uno se puede ir reflexionando e invitando hacia dónde. Hacia sentirse mejor, hacia sentirse que puede crecer, hacia un bienestar. Y este bienestar, cuando uno empieza a integrarlo, empieza a sentirse que se siente mejor, ahí es cuando uno empieza a compartirlo. Y siempre parece que termino en lo mismo, pero es como, si yo me siento bien, quiero compartirlo con vos. Vos querés compartirlo con otra persona. Y esto va a lo que vamos. Cuando uno empieza a manifestar una claridad, cuando uno empieza a manifestarse su propia verdad, en el accionar diario, en las pequeñas cosas, yo no te estoy hablando de hacer grandes cosas en tu vida así de pronto, sino empezar de cosas más pequeñas, así que las cosas grandes se van disolviendo y parecen más fáciles de sobrellevar cuando llega a esa decisión final de, bien, elijo cambiar mi vida, elijo mudarme, elijo hacer una X cosa que complementa un montón de energía. Y a lo que vamos con esto es que cuando uno empieza a sentirse bien, empieza a decidirse por sí mismo, esto lo vas a querer compartir. Y ahí es cuando empezás a manifestar tu verdad. Y ahí es cuando el mundo empieza a verte de una manera diferente, porque vos ya te sentís de una manera diferente.